En aquel tiempo, muchos de los judíos que habían ido a casa de Marta y María, al ver que Jesús había resucitado a Lázaro, creyeron en él. Pero algunos de entre ellos fueron a ver a los fariseos y les contaron lo que había hecho Jesús. Entonces los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron al Sanedrín y decían: ¿qué será bueno hacer? Ese hombre está haciendo muchos prodigios. Si lo dejamos seguir así, todos van a creer en él. Van a venir los romanos y destruirán nuestro templo y nuestra nación. Pero uno de ellos, llamado Caifás, que era sumo sacerdote aquel año, les dijo: ustedes no saben nada, no comprenden que conviene que un solo hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Sin embargo, esto no lo dijo por sí mismo, sino que siendo sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús iba a morir por la nación, y no solo por la nación, sino también para congregar en la unidad a los hijos de Dios que estaban dispersos. Por lo tanto, desde aquel día tomaron la decisión de matarlo. Por esta razón Jesús ya no andaba públicamente entre los judíos, sino que se retiró a la ciudad de Efraín, en la región contigua al desierto, y allí se quedó con sus discípulos. Se acercaba la Pascua de los judíos, y muchos de las regiones circunvecinas llegaron a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Buscaban a Jesús en el templo y se decían unos a otros: ¿qué pasará? ¿No irá a venir para la fiesta? Palabra del Señor. San Juan, ¿se acuerdan? Es el único evangelista que enumera los milagros del Señor. Los enumera, dice: este fue el primer milagro. Y hoy, hermanos, nos presenta el último milagro que hizo nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál fue? La resurrección de Lázaro. Ese fue el último milagro. Y ya no hizo otro. ¿Por qué? Porque con ese milagro Jesús firmó su sentencia de muerte. Así como lo dicen hoy las autoridades judías, si dejamos que este hombre continúe, miren, si dejamos que este hombre continúe haciendo muchos prodigios, si lo dejamos así, todos van a creer en él y se van a ir detrás de él. Prodigios. ¿Se acuerdan? Prodigios. Y en una ocasión le van a preguntar: ¿y qué signos das tú para que creamos en ti? ¿Se acuerdan? Aquí que están aceptando que Jesús está haciendo prodigios. Hermanos, Lázaro llevaba 4 días ya muerto. Cuando ha llegado Jesús a Betania y Marta sale al encuentro de Jesús, y cuando Jesús le dice: llévenme donde está enterrado, cuando llegan le dice: ahora abran la tumba. Le dice: no, Señor, ya huele mal, ya su cuerpo ya está descompuesto, ya tiene 4 días de muerto. Si un cuerpo sin preparación a las 24 horas ya está, o incluso con preparación, ya después de las 24 horas ya empieza el cuerpo a descomponerse. Y este llevaba 4 días ya. Y Jesús dice: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y mandan abrir el sepulcro. Y Jesús dice aquella frase: Lázaro, sal fuera. Y Lázaro sale. Y dice la palabra de Dios que con ese milagro hemos visto cómo
de Cafarnaúm, de Nazaret, de Cana de Galilea, de muchos lugares. Pero hoy el Evangelio es específico y dice, muchos judíos creyeron en él. Judíos. Estamos hablando de la tribu de Judá, de Jerusalén, gente de ahí, de Jerusalén. No estamos hablando de Cafarnaúm, no estamos hablando de Nazaret, no estamos hablando de Cana de Galilea, no estamos hablando de todos esos lugares, no. Estamos hablando de Jerusalén. Creyeron en Jesús. Y entonces las autoridades judías dicen, si dejamos que este hombre siga haciendo prodigios, así todos se van a ir con él. Y al irse todos con él, entonces van a venir los romanos, van a destruir nuestra nación, nuestro templo y todo. Triste, ¿verdad? Y con ese milagro, nuestro Señor va a firmar su sentencia de muerte. Van a ver que ya ese hombre realmente tiene un poder grande, tiene un poder grandísimo, un poder que ya ellos ya no pueden opacar, un poder que tenga para levantar a un hombre que lleva 4 días de muerto, ya es algo que escapa de la capacidad humana, de sus conocimientos y ya no. Está bien aquella niña que resucitó que acababa de morir, ¿se acuerda? La hija de Jairo. Está bien, ¿verdad? Acababa de morir, había una justificación, bueno, a lo mejor había sido un desmayo y la despertó, ¿verdad? Aquel joven de la viuda de Naín, que lo llevaban a enterrar, podría ser que había muerto en la mañana o un día antes, y ya lo llevaban, pero era un joven que no lo habían enterrado. Estaban todos sus órganos ahí en su lugar, pero un cuerpo descompuesto. Ahí sí ya hay algo que ya no se puede explicar. Y dicen, es mejor que él muera. Es mejor que él muera. Y así lo va a decir Caifás. Él profetizó. Él profetizó porque ese entonces era sumo sacerdote. Y dijo, es mejor que muera un hombre por el pueblo y no que perezca toda la nación. Y dice San Juan, este hombre profetizó, pero no que solamente iba a morir por la nación judía, sino por todos los hijos de Dios dispersos por el mundo. Y esos hijos de Dios, hermanos, somos nosotros. Y nos preparamos para vivir estos días, esos grandes misterios. De ese Dios que es capaz de calmar las aguas, de ese Dios que limpió al leproso, de ese Dios que devolvió la vista a los ciegos, de ese Dios que devolvió el habla a los mudos, que hizo oír a los sordos, que levantó a los paralíticos, a ese Dios que resucitó los muertos, a ese Dios dentro de pocos días lo vamos a contemplar humillado, flagelado, crucificado en la cruz, y no por él, sino por ti y por mí. Porque la muerte de Cristo no era la muerte de él, era nuestra muerte. Y al asumir él nuestra muerte, al morir él por nosotros, entonces por eso nosotros decimos que la victoria de Cristo es nuestra victoria. Porque él murió por nosotros, pero también ¿qué? Resucitó ¿por quién? Por nosotros. Resucitó por nosotros. Y con esa resurrección nos abre a nosotros el camino de la vida. Y saben, hermanos, ¿cuál es lo más extraordinario de todo esto? Que aún Dios, haciendo todo eso por ti y por mí, no nos obliga a seguirlo. Nos invita. Nos invita. No nos ha puesto un lazo para que lo sigamos a la fuerza. No es que tú tienes que venir, no.
No te pone ningún lazo. Te invita. El que quiera seguirme, si quieres seguirme, ese es Dios. Es el Dios que nosotros amamos, servimos. Es el Dios del cual nos dejamos instruir. Por eso, hermanos, la riqueza más grande de un cristiano, la grandeza de un cristiano, está en saber escuchar la palabra de Dios y ponerla en práctica. Pidamos eso al Señor. Señor, que yo no sea sordo a tu voz. Señor, que después de contemplar tu pasión, tu muerte y tu resurrección, Señor, que no sea sordo, que ya no sea sordo a tu palabra, que ya no siga con esa actitud de desánimo y muchas veces de pereza espiritual para conocer tu palabra, para conocerte y seguirte. Que al contemplar, Señor, todo lo que tú has hecho por mí, yo sepa seguirte, sepa amarte, sepa entregarte mi vida, pero también sepa cargar con la cruz de cada día. Que así sea. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.